tardes. Un gusto poder verlos una vez más por estos lados, vía Zoom, rogando al Señor que nos dé perseverancia, nos dé gratitud, nos dé humildad para vivir los tiempos que estime conveniente. Honra y gloria, y queremos pedir que el Señor nos siga hablando por su palabra y nos siga animando en este tiempo. Hoy día vamos a estudiar Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. Les quiero adelantar que es un pasaje un tanto complejo por dos motivos. Uno, porque ustedes ven ahí que dice que Jesús vino mediante agua y sangre. Y uno se preguntará, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? O bien, ¿cuál es la explicación más correcta? Y hay varias interpretaciones al respecto, y uno podría quedarse pegado en eso, y no es la idea. Así que vamos a ver algunas formas de interpretarlo, y vamos a explicar el texto desde la mirada mucho más pastoral que exegética en sí, ¿ya? Así que, pero no vamos a evadir el texto, pero sí vamos a avanzar al respecto. Y otro punto importante que hay que destacar, que este pasaje contiene un versículo, que es el versículo 7, que está en la gran mayoría de las Biblias, o sea, no, está en la Biblia en Reina Valera, pero en otras versiones no aparece ese texto. Y uno podría decir, ¿por qué en otras versiones no aparece? La NBI, por ejemplo, no aparece, aparece en la Reina Valera y aparece en la Biblia de la América. El motivo es porque la Reina Valera, la Biblia de la América, lo que hace es usar un texto para traducir la Biblia al español, pero otras versiones que usan textos mucho más antiguos en griego, no aparece ese pasaje. Entonces, hay que ser honesto al respecto, decirle, ¿sabes qué? Ese texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Y la idea es que mientras más antiguo, es mucho más cercano, obviamente, al original. Dicho eso, la pregunta que queda es, entonces, ese pasaje que está ahí, ¿desarma el argumento de Juan? ¿Desarma la teología de Juan? Y te voy a decir que no, por ningún motivo, porque ese fue un anexo, fue un comentario que se escribió para reforzar la idea, pero no para dejarla ahí como la idea central, sino que era un refuerzo a la idea que ya estaba sostenida por Juan mismo, el apóstol. Entonces vamos a dividir este sermón en tres partes. Uno, enseñando acerca de la doctrina de la Trinidad. El segundo punto es dónde está la Trinidad en la Biblia. Y el tercer punto, qué importancia tiene la Trinidad o esta doctrina para la vida cotidiana. Son tres puntos. Entonces vemos acá que ustedes ven ahí que habla de Jesucristo, del Espíritu, de Dios, del Hijo, testimonio, y habla acerca de temas muy importantes. Entonces vemos acá que Juan está hablando acerca de una doctrina. Y una doctrina es un cuerpo de enseñanzas que son base fundamental de la vida cristiana. Y una de esas doctrinas fundamentales es la Trinidad, que habla acerca de la naturaleza y del ser de Dios. Nos distinguimos, por ejemplo, los cristianos de otras religiones y de otras enseñanzas, en que creemos en un Dios, pero un Dios trino, un Dios en tres personas. Ustedes habrán escuchado el credo de los apóstoles, que es un credo cristiano, que habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me imagino que lo han escuchado. Y si lo han escuchado, estamos hablando de que no son tres dioses. No es un Dios con tres cabezas, sino que la enseñanza cristiana es que hay un solo Dios verdadero, hay tres personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y las tres personas son plenamente divinas, por tanto dignas de la misma honra, gloria y de adoración. Y aquí voy a introducir esta parte con dos ilustraciones que son muy malas ilustraciones para enseñar la doctrina de la Trinidad. Y aquí quiero decir de que cuando nos enfrentamos a esta doctrina, nos enfrentamos a una doctrina que podríamos decir que quizás es incomprensible. Y uno podría decir que Dios es completamente incomprensible. Y si bien es cierto, Dios es infinito, y lo finito no puede contener lo infinito. Nosotros como seres infinitos no podemos comprender completamente a Dios. Pero no podemos decir, sin embargo, que no podemos conocer nada de Dios,
porque Dios sí nos ha revelado su esencia, su carácter. Por tanto, es un error decir, ¿sabes qué? La Trinidad es un misterio, por tanto, no podemos conocer nada de la doctrina de la Trinidad. Es un error, porque Dios se ha revelado, Él se ha mostrado, y lo que es infinito lo ha mostrado de una forma mucho más sencilla para nosotros. Hay mucha profundidad al respecto, pero sí podemos conocerlo. Podemos conocer algo real, algo verdadero y útil para nuestra vida cotidiana, porque Dios así le ha placido. Entonces, no debemos caer en el error del agnóstico, que dice que Dios es muy grande, que es muy infinito, por tanto el ser humano no puede llegar a conocerlo. Es una parte que tiene algo de verdad, pero sabemos que Dios se ha revelado por medio de la obra del Espíritu Santo y nos muestra a Cristo el Señor para conocerlo a Él verdaderamente. Y dice que si conocen al Hijo, conocen al Padre. Si tienen al Padre, tienen al Hijo. Si tienen al Hijo, tienen al Padre. Por tanto, la doctrina de la Trinidad no es una doctrina que no podemos conocer nada de ella, sino que gracias a la obra del Espíritu Santo podemos conocerla, podemos conversarla incluso y podemos enseñarla también. ¿Qué significa Trinidad? Trinidad es una palabra, un concepto que no está precisamente en la Biblia. Usted lo va a buscar y no lo va a encontrar, pero sí el desarrollo de la doctrina está presente en toda la Escritura. Y ahí podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 7, que habla acerca de Dios es uno solo. Uno se acerca al texto de Deuteronomio 6, 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa enseñanza está sostenida a través del tiempo. No podemos decir que hay tres dioses, es un solo Dios. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, aun cuando Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban ya presentes en toda la historia de redención del ser humano, incluso en el Antiguo Testamento, cada día se hace más claro y más evidente cada una de las personas en tanto va siendo desplegado la historia de redención. Por ejemplo, ya al finalizar su ministerio, Jesús dice, por tanto, id, vayan y haced discípulos, y haciendo discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí está nombrando que las tres personas son plenamente divinas. Son tres personas y un solo Dios. Este pasaje, por tanto, no contradice Deuteronomio, sino que le da aún más claridad respecto de la dignidad y la divinidad de cada una de las personas. Uno puede ver también en el apóstol Pablo, en Corintio, en la bendición pastoral, ya al final de la carta dice, 2 Corintios 13, 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está hablando de tres personas, pero está hablando también de un solo Dios, porque el mismo Pablo dice, al único Dios verdadero. Por tanto, no hay contradicción al respecto. Sí, uno puede decir de que uno puede decir que son dos conceptos que van por carriles distintos, sí, pero son complementarios. Y también, por ejemplo, Pedro el apóstol dice, elegidos, en 1 Pedro 1:2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. ¿Ven ahí? Están las tres personas de la Trinidad ya presentes. Y ustedes podrían ver también de que el Espíritu Santo, por ejemplo, que algunas personas dicen que no es una persona, sino que es una cosa, una fuerza activa de Dios, como dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, eh, es una herejía el creer de que el Espíritu Santo es una cosa, porque el Espíritu Santo es una persona, porque nos enseña, es el consolador, es el otro consolador, el que está al lado de uno para ayudarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Entonces vemos que a través de toda la Escritura vemos al Espíritu Santo, por ejemplo. ¿Recuerdan Génesis? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y se recuerdan Apocalipsis, que el Espíritu de la iglesia dicen, ven. ¿Se dan cuenta? Y vemos que Cristo es el hilo conductor también de todas las escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento,
Toda la Escritura habla acerca de Cristo y también del Padre. Entonces vemos acá que es evidente que desde la teología bíblica empezamos a ver los hilos conductores de cómo se despliega y se desarrolla la revelación bíblica. Vemos que está el Padre, que está el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Y las tres personas son distintas entre sí y plenamente dignas de honra, de gloria. Entonces, ¿eso uno lo puede comprender? Sí, lo puede comprender. Eso es lo que Dios nos ha revelado y tenemos el Espíritu Santo no solamente para comprenderlo, sino también para creerlo y abrazar esta verdad del Evangelio. Pero aquí quería comentarle que hay dos formas que son ilustraciones que no son las más apropiadas. De hecho, pueden llevarnos a una herejía en cómo queremos explicar la doctrina de la Trinidad. Y aquí diría, ¿sabes qué? Mejor que explicarlo con ilustraciones, explicarlo según la palabra de Dios y según los límites que Dios establece en su palabra. Los límites son tres, ¿se recuerdan? Un solo Dios, tres personas y las tres personas plenamente divinas, dignas de honra y de la misma gloria. Vemos una explicación y una ilustración. La primera de ellas es la explicación con muy buena intención, digo yo, pero no es suficiente, es explicar a Dios como el agua. Y uno dice, Dios es como el agua, dicen algunos. Porque se dan cuenta que el agua tiene tres estados, y estado sólido, ¿cierto? Cuando se derrite el líquido y se evapora el gaseoso, son tres estados, pero la misma esencia, la misma agua. Y uno dice, está buena la idea. Pero, ¿saben qué? No es buena la idea. Porque esa postura se llama modalismo. Vale decir de que Dios está en diferentes modos. El mismo Dios representa de un modo. Y cómo lo presenta esta herejía es que Dios a veces se presenta como Padre, otras veces como Hijo y otras veces como el Espíritu Santo. Y esto no puede estar más lejos de la realidad, porque vemos, por ejemplo, como le decía antes, que el Señor Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también vemos que, vemos en los Evangelios, por ejemplo, vemos cómo el Señor mismo, cuando es bautizado, está Cristo, está el Espíritu Santo que desciende como paloma, y está el Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí no hay tres modos, están actuando simultáneamente. Lo mismo pasa cuando en la orden de bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, el modalismo, aun cuando intenta explicar de alguna forma esta verdad, le queda corto y en realidad llega a una herejía al pensar que Dios son diferentes modos. Otra forma de explicarlo, que también es típica, es explicar a Dios como si fuera un huevo. ¿Cómo es un huevo? Sí, porque dice el huevo tiene cáscara, el huevo tiene yema, o sea, tiene clara y tiene yema. Vemos que son tres partes, pero un solo huevo, dice. Y uno podría decir, oye, también está buena esta idea, pero ¿sabes qué? La dificultad que tiene esta y la gran dificultad que tiene, que nos lleva a una herejía posteriormente, es pensar de que cada una de las personas de la Trinidad es una parte de Dios, como si fuera un tercio de Dios. Un tercio es Padre, un tercio es Hijo, un tercio es Espíritu Santo. Entre los tres conforman un Dios. No es así, porque son tres personas completamente distintas, una esencia divina, y las tres personas es un solo Dios, y las tres personas son dignas de la misma honra, gloria, y son dignas de adoración también. Uno dice, wow, entonces esto no se puede explicar de forma humana. Eso sí es verdad. No se puede explicar con categorías humanas. Sí se puede explicar desde lo que la Biblia nos enseña en base a su revelación. ¿Podemos comprender todo de Dios? No. Pero precisamente lo que Dios nos ha revelado, eso debemos conocerlo, creerlo, confiar y vivir en su palabra, asombrado y admirado de su verdad. Y aquí vemos, por ejemplo, una serie de pasajes que hablan respecto de Dios mismo, de cómo es Él, que nos habla acerca de, mm, de que cuando conocemos a Dios uno llega al punto de decir lo siguiente con el salmista, el Salmo 139, que dice, versículo 6,
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Entonces, obviamente que lo que conocemos de Dios es verdadero, no es falso, es totalmente verdadero, pero hay aún más profundidad que nuestra mente infinita no lo alcanza a comprender. Pero gracias damos a Dios porque Él nos ha revelado quién es Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ya vimos la doctrina, ¿cierto? Vimos qué significa Trinidad, vimos cuáles son los límites de la doctrina, vemos las herejías que podrían surgir de esto. Una cosa es el modalismo, pensar que son modos de Dios, o bien que son partes de Dios, cada una de las personas de la Trinidad. Ninguna de las dos es correcta. Y otra forma de herejía es bajarle el nivel de gloria a alguna de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, decir Dios es el Padre, y está el Hijo, sí, pero no es tan divino como el Padre, y el Espíritu Santo puede ser una cosa, una fuerza, pero no es tan divino como el Padre. Eso es mentira. Eso vemos a través de la Biblia que efectivamente adoramos a un solo Dios verdadero, ¿cierto? Y que hay tres personas distintas, pero las tres son dignas de honra, de gloria. Tienen funciones distintas también. Se someten entre ellos mutuamente, se dan honra mutua también. Por ejemplo, el Padre apunta al Hijo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo apunta al Padre y dice que a él debo dar toda honra y toda gloria. Y se somete al Padre. Y el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Muestra al Hijo y Él nos guía a toda verdad, y Él nos consuela, y Él nos guía a comprender el mensaje del Evangelio y a reconocer a Cristo como Señor, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de ese. Entonces vemos ahí que no solamente esta doctrina, que es un macizo del conocimiento, no es solamente algo para tenerlo acá en la cabeza, sino algo que también impacta nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque sabemos que este Dios se ha revelado. Este Dios que es infinito, ha decidido mostrarse a su pueblo de manera especial. Y aquí vienen ya las aplicaciones. O sea, teniendo claro la doctrina, también teniendo claro también cómo esto está evidente en la Escritura, vamos a pasar después a cómo esto impacta nuestra vida cotidiana. Pero volvamos al texto de primera de Juan. Acá dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y aquí hay discusión respecto de su interpretación. ¿Qué significa mediante agua y sangre? Algunos dicen que Juan se está refiriendo a esa escena de Juan 18 en que Jesús la lanza entra por su costado y brota de él agua y sangre. Esa podría ser una explicación. Pero dice que él no vino mediante agua solamente, sino también enfatiza mediante agua y sangre. No dice qué énfasis está haciendo acá. Y algunos postulan de que agua y sangre se refieren al bautismo de Jesús y que sangre se refiere a la crucifixión de Jesús. Por tanto, comprende todo el ministerio de Jesús. Y este ministerio es un testimonio a la humanidad. Un testimonio es una obra de redención, es un acto de redención que está testificando acerca de la verdad de Dios. Y esto, mi postura personal es que va asociado perfectamente con el énfasis del texto y también con la doctrina. Vemos que Jesús fue encomendado oficialmente como sumo sacerdote. ¿Cuándo? En su bautismo. Sí, en su bautismo él estaba cumpliendo lo que demandaba la ley. ¿Se recuerdan que Juan no quería bautizar a Jesús? Le dijo, es necesario, es conveniente que cumplamos toda la ley. Y uno dice, ¿y por qué? ¿A qué se referirá? Bueno, es que para ser sacerdote, sumo sacerdote, había que cumplir al menos tres requisitos. Uno de ellos es tener la edad mínima de 30 años. Y Jesús ya estaba en los 30 años. Además, tenía que ser encomendado, comisionado al sacerdocio por otra persona que era del sacerdocio de Aarón. Y ese era precisamente Juan el Bautista. Y tercer punto, debía pasar por un rito de purificación. Fíjense,
Números 8, versículos 6 al 7, habla acerca de este rito. Jesús fue encomendado al sacerdocio, y esto inauguró su vida ministerial. Y vemos que él fue un sacerdote perfecto, pero eso no quedó ahí. Él no solamente quedó en que él fue encomendado divinamente, sino también él murió y también resucitó. Entonces, algunos pensaban que Jesús no debía haber muerto, o por qué debía morir, o realmente no murió. Y aquí Juan establece claramente, dice una vez más, no, él no solamente vino en agua, sino que también vino en sangre, en agua y en sangre. Y vemos acá que Juan está testificando, diciendo, ¿sabes qué? Y aquí hay un testimonio. Este testimonio es que tanto el Espíritu Santo como su vida misma, el agua y la sangre, está dando testimonio acerca de quién es el Hijo. Entonces vemos acá que el Padre testifica acerca del Hijo, el Hijo testifica acerca del Padre, y el Espíritu Santo testifica acerca del Hijo. Entonces vemos que estos testimonios son potentes, nos llevan a conocer al Señor. Entonces, el que cree en el Hijo, dice, tiene el testimonio en sí mismo. Y el que cree a Dios y el que no le cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Y aquí nos encontramos con una tremenda dificultad, que podemos creer en Dios, pero no creerle a Dios. O bien podemos decir, ¿sabes qué? Lo que Dios dice, lo que el Espíritu Santo dice, lo que la palabra dice, lo que Cristo hizo, no lo creo. ¿Y sabe lo que significa decir no creo en esto? Es decirle al Señor, tú eres un mentiroso. Dios, eres un mentiroso. Entonces no se trata de decir, ¿sabes qué? Yo elijo creer, o yo decido creer, o ¿sabes qué? Esto no me hace mucho sentido y no tiene ninguna consecuencia. No, sí tiene consecuencias, consecuencias que son eternas y son letales. Una vez vi una ilustración respecto de una carta de notificación de embargo que llega a un domicilio. Y uno podría ver dentro de la correspondencia un sinnúmero de cartas. Y uno dice, bueno, aquí llegó una promoción, o llegó la publicidad de sushi, o la publicidad de pedidos ya. Y uno dice, da lo mismo, uno puede pasarlo por alto. Pero hay una carta que dice notificación de embargo. Esa carta no podemos dejar de considerarla. Esa carta no podemos decir, da lo mismo, porque el contenido de esa carta tiene consecuencias directas hacia mi vida, y hacia consecuencias legales, obviamente, y también consecuencias hacia mi patrimonio, obviamente. Entonces, hay noticias que uno puede pasarla por alto, hay publicidad que no puede pasar por alto, pero el mensaje de Jesús no es una publicidad, no es un mensaje más entre muchos, no es de importancia relativa, es el mensaje de salvación a la vida de las personas. Por tanto, no es un mensaje que tú puedes decir, lo puedo dejar de lado, lo puedo descartar, o por ahora no lo quiero vivir, o no estoy preparado para esto, o bien déjame un rato más con mi pecado y algún día voy a acercarme al Señor. No, si Dios está dándote testimonio acerca del Hijo, tú tienes dos opciones. Una es decir, Señor, aquí estoy, vivo por ti y para ti, Señor. Y la otra opción es decirte, Señor, ¿sabes qué? Hoy día no quiero. Y por tanto, decir, ¿sabes qué? No creo tanto en tu testimonio. Y por tanto, le digo, Señor, ¿sabes qué? Tú eres un mentiroso. Porque no ha creído el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y sabes qué? El Señor ha puesto, si tú eres hijo de Dios, ha puesto al Espíritu Santo para recordarte acerca del testimonio. Y quien es hijo de Dios nunca va a decir, ¿sabes qué? No estoy ni ahí, o ¿sabes qué? Esto se acabó. No. Aun cuando está lejos, dice, Señor, yo sé que en ti hay palabras de vida eterna. Yo sé que en ti, Señor, ¿a quién iremos, Señor? Solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Aquí estamos, Señor. El Señor nos vuelve a llamar una vez más y no podemos arrancar de su presencia. Él nos atrae con cuerdas de amor, y amor eterno e incondicional. Para eso, ¿sabes qué? Comencemos de nuevo.
Entonces, ¿qué implicancias tiene la doctrina de la Trinidad en nuestras vidas? Podríamos decir tres implicancias. Uno, que ante su grandeza debiéramos caer rendidos. Como decía el salmista, y lo leí delante, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y fíjense esa aplicación de esta verdad. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ante este Dios maravilloso no podemos huir, no podemos estancarnos, porque su amor y su gracia, su verdad, siempre nos alcanza y nos va a buscar como buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces, esta admiración nos hace adorar a Dios. Y así como Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a los romanos, escribió doctrina potente, un macizo de doctrina. Y en Romanos 11:33 exclama lo siguiente y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y aquí viene la doxología, la vida, llevar esto a adoración práctica, la doctrina, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque eres de él, porque eres de él, puedes vivir por él y para él, porque él te sostiene. Aun cuando estás lejos, él te sigue sosteniendo y atrayendo así. Entonces la primera aplicación es caer rendido en adoración. La segunda aplicación es en base a la obra de salvación. Porque si usted lee en Efesios, por ejemplo, Efesios 1, habla acerca de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Que dice, bendito sea el Dios y Padre, ¿cierto? De nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Y habla acerca de las dos personas de la Trinidad, y después habla de que el Espíritu Santo los sella con su Espíritu. Vemos que está Padre, Hijo y Espíritu Santo involucrado en la salvación. El Padre nos escoge. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, aun cuando yo pueda ser infiel, Él permanece fiel. Aun cuando yo puedo querer esconderme de Dios, como Él nos escogió, Él va a terminar la buena obra que comenzó. Pero Él no quiere que siga en pecado. Él no quiere que sigas tirado a lo largo del camino. Dice, ven, levántate, porque yo te escogí. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Él quiere que disfrutemos esa comunión que tenemos como hijos delante del Padre. ¿Y por qué fue esto? Según el puro afecto de su voluntad. No por la buena obra que tú hiciste, no porque eras elegible, no porque eras bueno, no porque eras alguien que le convenía a Dios elegir, no. Es por su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Dice, ¿en quién tenemos redención? Porque por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, fíjense, el misterio que estaba escondido, estaba oculto, nos da a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Y fíjense que él también, dice, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, esa noticia importante que no podemos tirarla a la basura, no podemos tirarla junto con la otra correspondencia, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención, la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Vemos entonces que Padre, Hijo y Espíritu Santo están comprometidos
con tu salvación. El Padre desde la eternidad te escogió. El Hijo estuvo dispuesto a morir por la causa del Evangelio y darte vida, vida abundante. Y el Espíritu Santo hace la obra de aplicar esa obra de redención ganada en la cruz en nuestros corazones. ¡Wow! Entonces nos quedamos tranquilos, porque el Señor nos dice, hay seguridad en Él, pero también nos dice, vengan y pónganse a cuenta, por tanto nos llama a santificación. El Espíritu Santo nos guía una vez más a la cruz de Cristo para morir a este mundo y vivir por Él y para vivir para la gloria de Dios Padre. Por tanto, ¿qué importancia tiene la doctrina de la Trinidad? En primer lugar es que Dios se revela a nosotros y podemos caer rendidos ante su majestad y su gloria y su bondad y su verdad. En segundo lugar, sabemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo está involucrado con la salvación nuestra. Y también Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en nuestra santificación, en nuestra consolación, y también nos va a llevar glorificado para presentarnos delante de Él por la obra de Cristo en la cruz. Gracias al Señor por eso. Entonces, que este mensaje de doctrina sea un mensaje que nos lleva a adoración. Y esta adoración sea aplicada a nuestra vida cotidiana, sabiendo de que no podemos apartarnos de Dios, de su presencia, y por tanto debemos estar delante de Dios con un corazón manso, humilde, santificado y purificado por su palabra, para disfrutar de la comunión con el Señor. Gracias al Señor porque Él nos invita a su comunión perfecta, nos invita a esta comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y no solamente eso, también nos invita a la comunión con su pueblo, que debemos disfrutar. Así que agradecemos al Señor por su palabra y agradecemos al Señor por su obra de salvación y por su obra de redención completa, que nos va a llevar a estar cara a cara frente al Señor un día cuando estemos delante de su presencia. Gracias, Señor, por eso. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios que adoramos, Señor. Tú eres un Dios glorioso, Señor. Y queremos estar asombrados delante de ti, admirados de quién tú eres, Señor. Y queremos estar asombrados de tu obra, Señor. Y queremos también estar cada día con el gozo de tu salvación, reconociendo que lo único que tenemos de importancia en nuestra vida eres tú, Señor. Y que sin ti nada somos y nada tenemos, Señor. Recuérdanos esta verdad, ilumínanos, para que dejemos esos gocitos del mundo, esos tesoros del mundo, dejarlos a un lado para abrazarte a ti y disfrutar de la comunión que tenemos contigo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.